Es que yo traigo una cámara, pero para no. Si eso no nos funciona. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Carlos de la Toba, junto con Shelby Williams. Estamos aquí para hablar un poco de las válvulas hidráulicas. Nosotros somos fabricantes exclusivos de válvulas hidráulicas. Y nosotros tenemos acá, una de nuestras divisiones son para sistemas contra incendio. Tenemos 82 años en el mercado. Entonces, esto nos da un respaldo y obviamente experiencia con los mayores clientes a nivel mundial. Claval es una firma americana. Estamos en nuestras instalaciones principales. Bueno, nuestras instalaciones principales están en Costa Mesa. Costa Mesa está a 45 minutos de Los Ángeles más o menos, y ahí es donde tenemos la principal planta de 20 acres aproximadamente. Somos de los pocos fabricantes que tenemos fundición adicional al proceso de maquinado y ensamble de todo el tipo de válvulas.
Esto nos da una gran ventaja en el sentido de que podemos manejar alrededor o arriba de 55 aleaciones por la diversidad de mercados que manejamos y nos da un tiempo de respuesta bastante bueno cuando necesitamos expeditar o acelerar el proceso de producción. Nuestra presencia está, instalaciones principales Costa Mesa, tenemos otra planta en Canadá, esa planta está dedicada principalmente a las firmas OEM, a los grandes fabricantes de bombas, por ejemplo, Grundfos o algunos otros que utilizan nuestras válvulas para su sistema. Tenemos en Suiza, tenemos otra planta, pero ahí están nuestros desarrollos electrónicos. Claval tiene una división para manejo de agua potable, donde tenemos generadores de energía hidráulicos, donde con la misma caída de presión estamos generando energía eléctrica para energizar lo que tenemos alrededor de la válvula, solenoides, medidores de flujo, PLCs, etc. Tenemos también distribuida nuestra presencia para la atención del mercado. Nuestros mercados están en la industria del agua, tenemos también presencia obviamente en sistemas contra incendio con una división para plataformas y otra división para sistemas contra incendio en tierra. Estamos también en el área de combustible de aviación. Claval es muy utilizado en todos los aeropuertos para manejo de combustible, desde los tanques, las conexiones, mangueras, hasta llegar al ala del avión para cargar el combustible. Estamos también, tenemos presencia en la industria marítima, en todo lo que son los portaaviones de los Estados Unidos, en la Marina, están instaladas las válvulas de Claval. Como referencia o currículum de la compañía en sistemas contra incendios, estamos en los proyectos más importantes a nivel mundial. Tenemos las válvulas del sistema contra incendio de la torre más alta del mundo, de 162 niveles, 823 metros. El sistema contra incendios o válvulas es de Claval. La Casa Blanca también tenemos un sistema contra incendios o las válvulas también de Claval. Acá en este caso está la Torre de la Libertad, la que sustituyó las Torres Gemelas, donde también las válvulas para ese proyecto son válvulas Claval. Aquí en este caso en específico nos pidieron algo diferente, nos pidieron instalar estas válvulas de control de ruptura. La teoría en cuanto al colapso de las torres es temperatura y obviamente que afectó lo que es la estructura de acero. Entonces, al momento de tener ese impacto en el avión, como el sistema contra incendio es obviamente un solo sistema, en cuanto tuvimos ese colapso, el edificio o los dos edificios se quedaron sin protección alguna en cuanto al sistema contra incendio. Esta válvula que tenemos de control de ruptura lo que hace es censar aguas abajo la caída de presión, que obviamente significaría un colapso de tubería, e hidráulicamente cierra, y como son instaladas en puntos estratégicos, lo que hace es bypassear la zona comprometida y seguirías teniendo un sistema contra incendio en el resto del edificio. Esa es la manera en que se instala y entonces seccionas para tratar de seguir teniendo una protección en caso de que se tenga una contingencia de esa naturaleza. Lo que sucede cuando se restablece la presión a la salida de la válvula hidráulicamente, sin necesidad de ir a restablecerla, abre completamente. No necesitaríamos ir a restablecer la válvula. En cuanto la válvula sense que la presión está en una condición normal, la válvula estaría abriendo y otra vez tendríamos un sistema integral de contraincendio. En Latinoamérica, bueno, en las últimas torres, en la Torre Vancomer de la Ciudad de México, las válvulas para el sistema contra incendio también son de Claval. Estamos hablando de 50 niveles, y la Gran Torre en Santiago de Chile, estamos hablando la más alta del país, de 64 niveles, también el sistema contra incendios es de Claval. Nosotros, arriba de 50 aleaciones, 55 aproximadamente, son las que
manejamos, debido a la diversidad de mercados. Iniciamos en el hierro dúctil, manejamos aluminio, acero inoxidable, acero al carbón, níquel, aluminio, bronce, titanio, etc. Entonces, es por eso que Claval conserva la fundición dentro de sus instalaciones. Sería muy complicado, muy difícil conseguir quien pudiera fundir toda esta variedad de aleaciones y en pequeñas cantidades. Entonces, históricamente California es uno de los estados a nivel mundial con mayores restricciones en emisiones a la atmósfera. Entonces, lo que ha hecho Claval para poder conservar una fundidora dentro de la ciudad es implementar un sistema bastante sofisticado en recuperación de sólidos, no emisiones a la atmósfera, etc. Uno de nuestros procesos es la fundición de cera perdida. Ahí, obviamente, ahí fundimos lo que son las piezas de alta precisión. Prácticamente en ese punto, con el proceso de cera perdida, la pieza sale intacta, ya casi sin necesidad de algún maquinado adicional. Nuestra capacidad en cuanto a diámetros, iniciamos nosotros en 3/8 de pulgada, lo más pequeño que podemos trabajar, y la más grande son 48 pulgadas. Por ejemplo, obviamente esto es para un sistema de agua potable. Si se fijan, esta es una válvula de control de llenado de tanque de 48 pulgadas. Tenemos una válvula principal con un flotador en la parte alta, donde nos está controlando el llenado del tanque. Pero tenemos de manera adicional un bypass con una válvula de diámetro menor. Lo que hacemos ahí es, la válvula de 48 pulgadas estará funcionando hasta el 80% del llenado del tanque, y para evitar problemas en la última etapa, el último 20%, al llegar al 80% la válvula principal empieza a cerrar lentamente, evitando que tengamos un golpe de ariete en el resto de la tubería, y empieza a hacer el llenado fino, el bypass, la válvula de diámetro pequeño, y de esa manera estaremos controlando los problemas que nos podía generar el cierre o la apertura de una válvula de estas dimensiones. Aquí están las 4 ideas de diseño de una válvula hidráulica. El primero es, nuestro modelo en específico es una válvula tipo globo modificada. Si se fijan, tenemos un vástago vertical y una apertura y cierre vertical, como funciona una válvula tipo globo. La diferencia o la otra característica de la válvula hidráulica es que ya tenemos un diafragma. Todas las válvulas hidráulicas van a tener un diafragma. La otra característica es que es una válvula operada hidráulicamente. Vamos a aprovechar el mismo fluido, el mismo caudal, para hacer la operación de la válvula, la apertura o cierre, o la regulación o control. Todas las válvulas hidráulicas tienen un piloto que nosotros podemos llamar cerebro. Lo que yo coloque en ese punto es lo que me va a dictaminar la aplicación de la válvula. Si yo coloco una solenoide de 3 vías, estaré configurando la válvula para una válvula de diluvio eléctrica. Si yo coloco un piloto regulador, estaremos utilizando, y la válvula tendrá una aplicación de reguladora o control de presión. Este es nuestro cuerpo básico, nosotros lo llamamos Hytrol, y es básicamente el mismo cuerpo que vamos a estar encontrando en todos los diámetros de las válvulas y en todos los modelos como cuerpo base. Nosotros decimos que la válvula de Claval es una válvula de pocos componentes. Este es el despiece total de la válvula. Estamos hablando alrededor de 33 componentes, pero esos 33 componentes incluyen tornillería. Nosotros tenemos 33 y otras marcas tienen 83, 84 componentes en el mismo diámetro. Por eso decimos que tenemos pocos números o pocas partes. Eso hace que el servicio de mantenimiento sea sencillo, y la construcción obviamente también lo facilita. Cuando alguien va a dar mantenimiento y removemos esa tapa, la tapa azul, lo único que van a ver es ese ensamble de disco diafragma. Es la única parte en movimiento. El resto es este asiento y este empaque, pero ese está fijo en el cuerpo. De 6 pulgadas para abajo está roscado, de 8 pulgadas para arriba está atornillado.
Entonces, una persona que va a dar mantenimiento es la única parte del movimiento que va a tener al abrir la válvula. Cuando damos mantenimiento, las recomendaciones de Claval es empezar al primer año. Es muy difícil decir específicamente a qué tiempo será ese mantenimiento porque la calidad del agua es distinta. O sea, varía en cuanto a sales, varía en cuanto a composición. Entonces, lo que le recomendamos al usuario es al primer año hacer una inspección. Tú quitas esa tapa y en diámetros pequeños, sobre todo el fuego, con la mano es suficiente para sacar ese ensamble disco-diafragma. Inspeccionas dentro de la válvula, limpias, que no se tenga piedras o algún objeto que pudiera impedir el libre funcionamiento de la válvula. Haces una inspección visual en el diafragma, que el hule se encuentre en buenas condiciones, que no esté reseco, que no esté roto, y vuelves a ensamblar. Si tú encontraste todo normal al primer año, entonces ahí te da un parámetro si el siguiente mantenimiento es más de un año, año y medio o dos, o si encontraste demasiados detalles en cuanto a suciedad, obstrucciones, etc. Entonces a lo mejor el mantenimiento lo tendrías que reducir a 7 meses, 8 meses. Pero el tiempo te dirá en función de las características del sistema completo. Como parte del diseño, la válvula es una válvula con un vástago completamente vertical y tenemos dos puntos de guía, en la parte inferior y en la parte superior. Esto hace también, o esto nos facilita el ensamble. Cuando tú quitas la tapa y vuelves a ensamblar, no tienes forma de ensamblarla de manera errónea. Hay otros modelos, sobre todo uno que es con el vástago a 45 grados, que solamente tiene guía en la parte superior, más no en la parte baja. Entonces, parte del ensamble es ese centrar la válvula. Entonces, el hecho de que tengas esas guías hace que el mantenimiento sea bastante simple. En cuanto al diseño, nosotros tenemos en el asiento que se encuentra en esta área, tenemos un maquinado con una inclinación de 5 grados, y eso, la intención es que con esa inclinación de 5 grados y a un mayor diferencial de presión, con el asiento que es elastómero, a mayor diferencial de presión, la hermeticidad estaría aumentando. ¿Conocen cómo funciona una válvula hidráulica, el principio hidráulico? ¿Cómo es que logramos que con el mismo caudal estemos logrando la apertura y cierre de la válvula, on-off o control? ¿Les queda claro ese principio? Este aplica para cualquier marca de válvula hidráulica. Yo tengo una válvula seccionada, tengo tubería llena y tengo 100 psi de presión. Yo tengo un área de paso de 6 pulgadas al cuadrado. Esto quiere decir que tengo 600 libras fuerza empujando en este sentido, desplazando el ensamble de disco diafragma que vimos hace rato. Si yo conecto la línea de presión con la cámara superior, voy a tener la misma presión porque estamos aprovechando el mismo fluido, pero la diferencia es que tengo diferencia de áreas. Yo tengo dentro de la válvula 6 pulgadas al cuadrado con 100 psi, entonces son 600 libras fuerza empujando en este sentido. Si yo lleno la cámara superior y no permito que el agua salga, tengo 1000 psi empujando en sentido contrario. Entonces, lo que yo ponga aquí, en este punto, que me controle el llenado o el vaciado de la cámara, es el cerebro o el que me va a decir cuál es la aplicación, qué es lo que la válvula estaría haciendo. Si revisamos la válvula por dentro, este es el ensamble del disco diafragma, lo seccionamos. Así es como funciona una válvula de manera normal, la apertura, el cierre. Y si le ponemos agua, si tenemos la cámara llena por ese diferencial de área, la válvula estaría completamente cerrada. Si yo permito que el agua salga y ya no dejo entrar, o sea, desalojo la cámara y no permito que entre, la válvula
cierra completamente. Por eso les decía, lo que yo ponga ahí es quien me va a comandar o quien me va a hacer que la válvula haga la función que yo estoy buscando. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Estás diciendo que lo que yo creo que yo puedo colocar en el electroválvula? Sí. Ahí, por ejemplo, si esto sería un claro ejemplo del sistema contra incendio, una válvula de diluvio eléctrica o electrónica. Si colocas una electroválvula de 3 vías, permites que el agua entre, la vas a cerrar. Cuando tienes alguna contingencia, mandamos la señal, desfogamos, abrimos el otro puerto, desfogamos el agua y la válvula va a tender a abrir 100%. Está demostrado que en esas válvulas se genera cavitación y el desgaste del asiento debe ser muy grande. Normalmente el desgaste es muy grande. Y se ha encontrado que una forma de evitarlo o de facilitar el paso de agua, porque aquí el paso de agua venimos a 0 grados, vamos a 90 o damos la vuelta. Todo ese paso genera unas grandes velocidades, una diferencia de presión que puede llevar a cavitar la válvula. Ya tienen válvulas con algo de inclinación aparte de la de 45 grados, porque esta vertical genera mucha más cavitación que si tengo un ángulo a 87 o 80, porque en ese momento el paso del agua es mucho más fácil y genera menos cavitación. ¿Han estudiado bien la parte de cavitación en el asiento? Mira, de hecho hay 3 modelos o 3 diseños en el mercado de diferentes fabricantes. Hay una válvula que es el tipo Sounder, se conoce mucho de esa manera, que es una válvula que originalmente fue diseñada para riego. Es un cuerpo metálico, un diafragma, y el diafragma tiene 2 funciones, controlar la válvula y funciona como sello. Esa válvula no va a tener un vástago, no va a tener un asiento metálico. Esa válvula, como regla general, cuando un cliente me pregunta qué relación de presión yo puedo manejar para no tener cavitación, la regla general es pasar de 2 a 1, una relación de 2 a 1 de presión. Las válvulas con la inclinación de 45 grados, de diferentes marcas, ellos mismos te dicen aproximadamente es 3 a 1 la relación que puedes manejar. De todas maneras tienes que hacer un dimensionamiento para confirmarlo, pero es una regla rápida. Las válvulas tipo globo como esta, que también hay varios fabricantes, por lo general pueden manejar una relación de 5 a 1, que tiene mucho que ver con el CV de la válvula, con el área que tenemos. Obviamente una válvula tipo globo tiene mayor área, aunque sea del mismo tamaño de brida a comparación con una tipo Y o con una tipo Sound. Entonces, en un momento vamos a ver más adelante cómo nosotros solucionamos los problemas de cavitación y cómo hacemos las recomendaciones al cliente de qué es lo que estaría sucediendo. Esta es un poco de historia nada más que nos gusta mencionar. Yo creo que ustedes saben más de ello, pero las primeras vestigios de que se empezó a hablar de protegernos contra algún incendio, pues está en Roma en el 64 a.C., donde el emperador Nerón empezó a pedir regulaciones en cuanto a materiales de fabricación para ser usados en las paredes de las construcciones, por ejemplo. Tenemos otra historia que es, me imagino que la más conocida, el gran incendio en Londres en el 1666, donde el 80% de la ciudad terminó devastada por ese incendio. Y el Reino Unido empezó a adoptar regulaciones para incluir ladrillos y piedra en los muros, como tratando de hacerlos más resistentes que la madera en sí. Y bueno, obviamente la creación ya de FM en el 1835 y UL y NFPA pues fueron las que empezaron a hacer unas regulaciones más formales en cuanto a un sistema contra incendio como un sistema. Los productos que nosotros manejamos como Claval, que nosotros fabricamos, es principalmente la válvula de alivio de presión. Tenemos también la reductora de presión, las válvulas de diluvio, alivio para arranque de bomba y válvulas de aire. Es nuestra cartera de producto para sistemas contra incendio. Nuestro cuerpo principal son 2 tipos, el cuerpo tipo globo y el cuerpo tipo angular. Si lo vemos por dentro, el cuerpo tipo globo es el que ya analizamos.
y el angular es básicamente el mismo arreglo. El CB prácticamente no cambia, es muy parecido. El precio también es muy parecido, simplemente la angular es más utilizada en una válvula de alivio de presión, sobre todo en sistemas contra incendio por cuestiones de espacio y distribución. Lo que menos tenemos es espacio. Otra de las características de diseño de esta válvula es que la tapa, entre la tapa y el cuerpo hay un maquinado, una ceja una ceja en la tapa y un embone en el cuerpo, que nos hace que el diafragma quede completamente embutido, no está expuesto al exterior, y también, pues obviamente nos ayuda a cuestiones de ensamble. Recordemos que tenemos el vástago con dos puntos de guía, parte baja, parte alta, y tenemos también la tapa que nos hace que embone perfectamente y no se tenga gran rango de error para cuestión de ensamble. Estos son los efectos que nos causan a nosotros. Este es el ensamble de disco diafragma y allá tenemos cómo se ven esos parecidos como cráteres donde están las implosiones de las burbujas que nos están formando por el problema de cavitación. De inicio nosotros manejamos esta guía, que lo van a encontrar ustedes en toda la biblioteca o en todos los catálogos de la línea. Esta es una guía donde nada más estamos referenciando la presión a la entrada y la salida, y lo que le pedimos al cliente es que cruce esa información, y si nos encontramos en cualquier área azul estaremos con problemas de cavitación, pero le estamos solicitando que consulte a planta para hacer un dimensionamiento formal. Si se fijan acá que tenemos 100 PSI y queremos bajar a 10, nuestra caída de presión es muy alta y tenemos un problema de cavitación severa. Nosotros tenemos este sizing, que el distribuidor que tenemos acá lo tienen, ellos lo manejan también, y lo único que le pedimos al cliente es la información que se refleja en ese recuadro azul. Le estaremos pidiendo el flujo máximo, el flujo mínimo, la presión de entrada y la presión a la salida, y obviamente el tamaño de la tubería o el tamaño de la válvula. Aquí tenemos un caso típico de una válvula de 6 pulgadas, donde el cliente nos dice que como flujo máximo son 1000 galones por minuto, y como mínimo estará manejando 500 galones por minuto. El problema está acá, que nos dice que tiene 50 PSI a la entrada y quiere pasar a 2 PSI a la entrada. Es una caída de presión muy alta que ningún modelo, ni el Sounder tipo Y, Globo, ninguno podrá manejar esta caída de presión. ¿Qué información nos va a dar el sizing? El sizing de manera muy amigable primero hace una representación pues, gráfica de la tubería, y por medio de una codificación de colores de una manera visual nos estará diciendo qué está sucediendo. Aquí nos dice que son 6 pulgadas, dice que toma una velocidad de 11.1 pie por segundo y tenemos una presión a la entrada de la válvula de 50 PSI. Nos está diciendo que vamos a bajar a 2 y obviamente nos refleja que tenemos problema de cavitación en la válvula. En el recuadro que tenemos acá abajo nos va a estar dando más información, el porcentaje de apertura en que la válvula va a estar operando a ese caudal, y también nos va a estar reflejando la velocidad que estaría sucediendo en la parte interna de la válvula. Por ejemplo, a 1000 galones por minuto nos dice que la válvula va a estar operando al 39.2% de apertura y tendrá una velocidad de 11.1 pies por segundo, que es una velocidad muy alta. Y obviamente acá nos refleja si tenemos problemas de cavitación. Y obviamente esta válvula tiene problemas de cavitación en todos los porcentajes de apertura de la válvula. Lo que nos va a decir en la columna de aquel lado es el porcentaje de apertura. Nos dice que la válvula va a estar trabajando solamente la parte azul que dice ahí. Estamos trabajando entre el 28.1 y el 39.2. Ese es el rango que va a estar la válvula operando. Nosotros lo que buscamos es no dejar una válvula, ni dejarla muy por debajo, a los pocos grados de apertura, ni tampoco dejarla alrededor de arriba de 80% de apertura, porque la válvula podría estar demasiado corta, sobre todo cuando estamos hablando de una válvula barra regular.
Aquí en este caso, al poco porcentaje de apertura, la válvula estaría consiguiendo su cometido de regulación, y como tiene muy poco rango de operación, la válvula ya no es tan fina, no es tan precisa. Entonces buscamos una selección para que la válvula esté regulando de manera más cómoda. Este gráfico que tenemos acá es una escala, tenemos en el límite inferior y superior, es el gasto que el mismo, o el caudal que el mismo cliente nos proporcionó, los 500 y los 1000 galones por minuto, y Claval desarrolló una escala donde nos dice, para que el cliente visualmente lo identifique rápidamente, que todo lo que aparezca arriba de 1, estamos con problemas de cavitación. 1 es la línea que está acá, la punteada, y ahí nos dice que la válvula va a tener problemas de cavitación en todo el rango de apertura. ¿Qué hacemos nosotros? En sistemas contra incendio, bueno, en agua potable tenemos 3 maneras de solucionarlo. Podemos hacer simulaciones y agregar una placa de orificio, y podemos empezar a simular cuánta reducción vamos a hacer. Entonces haríamos la reducción en 2 pasos. La otra manera es poner válvulas en serie, y también haríamos esa simulación. Y la otra manera es utilizar una jaula anticavitación. La jaula anticavitación que maneja Claval son 2 jaulas con estas ranuras axiales de acero inoxidable 316, y eso nos permite tener la capacidad de pasar de 300 psi a 1 sin problemas de cavitación. Con estas jaulas tenemos prácticamente de los mayores rangos que hay en el mercado, 300 psi a 1. ¿Qué sucede? Venimos con el flujo en este sentido, tenemos la primera deflexión o choque en la primera jaula y le quitamos energía. Después entramos a una segunda jaula donde tendríamos la segunda deflexión, y finalmente redirigimos el flujo a la salida, y con la reducción de presión que hace la válvula por sí misma es el tercer paso. Con esta jaula estaremos logrando eso, 300 psi a 1 con una sola válvula, o 150 psi y descarga a la atmósfera. Eso es, pero tendríamos que hacer obviamente un dimensionamiento para confirmar que la válvula lo está consiguiendo. Las válvulas de Claval tienen la capacidad de manejar hasta 25 pies por segundo, que es una velocidad muy, muy alta. Nosotros tenemos 2 cuerpos básicos para las válvulas de diluvio, que están listados los 2. El primero es el cuerpo 100G, que es nuestro modelo, y el segundo es el 100GS, que es nuestra sigla para denominar que estamos hablando de una válvula de diluvio para agua de mar. Visualmente lo que va a cambiar son materiales de fabricación. Cuando tenemos agua dulce, podemos utilizar desde hierro dúctil con internos de inoxidable, por ejemplo, y en agua de mar lo ideal es utilizar níquel, aluminio, bronce, internos de Monel, en lugar de acero inoxidable. Pero ahí hacemos solamente modificación de materiales de fabricación. Las 2 válvulas de diluvio que hay son las válvulas neumáticas o las válvulas eléctricas manual. Aquí lo que le pedimos, pregunta, ¿es comúnmente utilizada esta válvula en sistemas contra incendio aquí? Porque en otros países de Latinoamérica lo que nos hemos encontrado es que se lo brincan y solamente llegan hasta la manguera, por ejemplo, y no hay rociadores y no las instalan. Entonces no sé aquí cómo es, debería, pero no sé si lo hacen. ¿Sí lo usan? Entonces aquí hay tantas variantes que lo que le pedimos al cliente, tenemos un formato en específico para que nos ayuden a definir exactamente qué es lo que quieren, porque solamente decir que quieres una válvula de diluvio eléctrica o una válvula de diluvio neumática no es suficiente para determinar qué es lo que estás buscando. De inicio, por ejemplo, nosotros manejamos de 3 pulgadas hasta 12 pulgadas, cuerpo tipo globo y angular, y tenemos terminaciones de brida clase 150 y está fabricada bajo UL260. Estos son los diseños típicos o el diagrama
de una válvula de diluvio eléctrica y una neumática. Aquí está, es el mismo cuerpo y allá representamos lo que es la solenoide de 3 vías o la parte neumática en el otro sentido. Aquí es donde necesitamos que nos definan, porque la variedad o lo que podemos ofrecer es, en ocasiones nos piden válvulas solenoides, por ejemplo, pero a prueba de explosión, dependiendo del área donde va a estar instalada. Nos piden pilotos de control, por ejemplo, pueden ser de bronce, o en ocasiones nos piden que modifiquemos para que instalemos manómetros y manómetros de acero inoxidable. En ocasiones piden también limit switch y en ocasiones a prueba de explosión. También nos están pidiendo que no quieren cobre, que ahora quieren acero inoxidable en tubis, que quieren acero inoxidable, que quieren monel, que quieren super duplex. Es muchas las opciones que podemos manejar. Que quieren un switch de presión a la salida, pero también a prueba de explosión. Entonces, también tendríamos que preguntarles, tendríamos que preguntarles el fluido. ¿Va a ser agua dulce? ¿Va a ser agua de mar? ¿Va a ser espuma? Toda esa información es necesaria para nosotros poder determinar de qué válvula de diluvio estamos hablando. Hay clientes que piden válvula de diluvio eléctrica, neumática, manual, y empiezan a jugar con este tipo de combinaciones y se termina, las posibilidades son muy grandes. Las válvulas de alivio de presión que manejamos nosotros, nosotros las manejamos desde 3 pulgadas hasta 8 pulgadas con UL y FM desde 3 pulgadas también hasta 8 pulgadas. En el caso, últimamente hemos tenido casos donde nos piden válvulas de alivio para 2 pulgadas o para 10, pero bueno, la norma UL o UL 260 no contempla esos diámetros. La única manera que tenemos de ofrecer alguna certificación es utilizando la versión canadiense. Ella sí contempla desde 2 hasta 10 pulgadas. La recomendación de NFPA 20 en cuanto a la presión es que una válvula clase 150 solamente puedas ponerle una presión máxima de 175 psi y una válvula con bridas ANSI 300 como máximo 300 psi. Realmente las válvulas estas mismas para agua podemos meterle 400 psi en clase 300 y 250 psi en clase 150, pero aquí por seguridad te están restringiendo a que máximo 175 para una clase 150 y máximo 300 para una clase 300. NFPA 20 también menciona mucho los conos de descarga. Si tenemos clientes que nos dicen, quiero una válvula de alivio de 4x6, y en ocasiones el cliente cree que el 4x6 lo tendrá la válvula en sí. A lo que se refiere el cliente es 4, la válvula es de 4x4, pero lo que se le debe instalar es un cono de inspección con las mirillas para poder ver de manera, para poder comprobar que la válvula está haciendo el funcionamiento normal. Es cuestión de seguridad. Y obviamente estamos aumentando el área de desfogue. Los rangos de los ajustes que podemos nosotros manejar para las válvulas de alivio de presión es de 20 a 200 psi y de 100 a 300 psi. La capacidad de flujo de las válvulas máxima, según el NFPA 20, son las siguientes. De 2 pulgadas te lo dictamina máximo 208 galones por minuto y por ejemplo la de 12 pulgadas máximo 16.000 galones por minuto. Esta información viene en todas las fichas técnicas de las válvulas. Manejamos también, seguramente las conocen, este tipo de válvulas de alivio de presión de acción directa están instaladas en las carcasas de las bombas, por ejemplo. Este tipo de válvula la fabricamos desde media pulgada, 3/4 y 1 pulgada. Y los rangos de ajuste que manejamos son de 0 a 75 psi, de 20 a 200 y de 100 a 300. Tenemos UL-FM, solamente la de media y la de 3/4 y solamente UL la de 1 pulgada.
Manejamos también para la válvula de alivio, cuando se tienen problemas de cavitación, tenemos la capacidad de poner las jaulas anticavitante para evitar el daño en la válvula. En sistemas contra incendio obviamente no es tan común, en agua potable es un poco más, y no es tan común porque un sistema contra incendio no opera de manera regular. Entonces, si tenemos cavitación, el daño lo vamos a ver a un tiempo largo, ¿no? Una válvula bien dimensionada y sin problemas de cavitación te debe durar 15, 20 años, y una válvula con problemas de cavitación te va a durar, dependiendo, 3, 2, 1. En sistemas contra incendio, como no es un uso constante, va a durar un poco más. Entonces, de pronto no se le toma tanta atención a ese problema. Cuando le metemos el kit anticavitante, el kit anticavitación, estamos reduciendo el área de paso, y es por ello que bajamos también la capacidad de flujo que tiene esa válvula. En lugar de los 5.000 galones por minuto, que era la de 8 pulgadas, con el kit anticavitación bajamos hasta los 4.000. Entonces son partes a considerar en cuestiones de diseño. Nuestras válvulas reductoras de presión, nuestro modelo 9021, son listadas UL, son para agua dulce, y la 9042 es para agua de mar. ¿Esa se puede colocar horizontal y vertical? Sí, lo ideal es colocarla de esta manera, pero no hay restricción en cuanto a, puedes colocar al revés, o sea, en el sentido que gustes. Si ahí nada más tienes que considerar que hay que dar mantenimientos y sacar, quitar la tapa. Este tipo de válvulas son muy pesadas, estamos hablando de bastante peso, la tapa llega a pesar bastante también, y si tú pones al revés o vertical, los problemas los vas a tener sobre todo en mantenimientos, pero son preferentemente horizontal, pero se pueden usar en cualquier sentido. Aquí manejamos desde 1,5 hasta 10 pulgadas, y los cuerpos también son tipo globo y tipo ángulo. De hecho, acá tenemos unas muestras. Estas son angulares. Son angulares, y esta se la voy a poner acá. Cuidado nada más con la base, de pronto se nos baja. Entonces, si tenías el peso que tiene una válvula de este tamaño, ahora vamos hablando de una de 10, una de 8, ya es bastante considerable. Las terminaciones que manejamos en las válvulas reductoras de presión es de ANSI 150, ANSI 300 y granulados para 300 PSI. Igual, tenemos esas restricciones de 175 PSI para abrir a 150 y 300 PSI para granulados y hibridados clase 300. La norma nos dice esto. Yo no sé, ¿esto sucede aquí también? O igual que México se lo quita. La norma te dice, después de una válvula reductora de presión, sí y siempre, sí debe de tener una válvula de alivio de acción directa. No puede ir una válvula reductora de presión sola. La idea es seguridad sobre seguridad. Esta válvula, su función es reducir presión, mantener una presión reducida, pero en caso de que esta válvula falle, tenemos una válvula de alivio de acción directa que nos estará aliviando esa sobrepresión y nos estaría evitando esos colapsos de tubería. Por eso la norma te dice, en caso de que falle la válvula reductora de presión, debes de tener siempre una válvula de alivio de acción directa, que son de diámetros pequeños. ¿Se usa acá? ¿Sí la usan? ¿No se lo quita? Porque a veces vienen los proyectos con el diseño, y cuando ya los van a, el que los va a instalar, ese es mucho gasto y lo mueve. Aquí sí se respeta esa parte. Manejamos también nosotros válvulas para control de llenado de tanque. Tenemos dos maneras de hacerlo.
tenemos unas válvulas con flotador y tenemos unas válvulas de altitud. La válvula de flotador es muy similar a la que tienen ustedes en los tanques. Es una válvula que maneja un nivel mínimo y un nivel máximo, y la otra, la válvula de altitud, es una válvula donde no se tiene flotador. Es una válvula que no requiere que pongas nada dentro del tanque. Esta válvula está hecha sobre todo para sistemas donde los tanques no son tan accesibles o es difícil hacer ese tipo de operaciones de colocar un flotador. ¿Qué hacemos? Le metemos una línea de descenso a la parte baja, a alguna parte del tanque, y lo que hace la válvula es censar la columna de agua. Cuando la columna de agua baja, tenemos ahí, esta parte de acá es el piloto de altitud. Es como una especie de platillo. En el medio tenemos un diafragma. En la parte de abajo es el área que nos está censando la columna de agua y está luchando o está peleando contra esos resortes que vemos ahí. Dependiendo de la altura que yo quiera manejar, son el número de resortes que yo voy a estar utilizando. Si el nivel del tanque baja, entonces los resortes le van a ganar a la columna de agua y va a hacer que la válvula principal abra. Una vez que se restablece el nivel de la columna de agua, la columna le va a ganar a los resortes y va a hacer que la válvula cierre. Lo único que necesitamos es una línea de descenso que podría ser un tubing de 3 octavos en la parte baja del tanque, y esta tiene una capacidad de llenar cualquier tanque. Entonces, las ventajas es eso, no necesitamos introducir nada dentro del tanque mismo. Todas las válvulas hidráulicas, la recomendación es utilizar filtros. Si vemos cómo es la distribución, si yo llegara a tener algún objeto que obstruya el funcionamiento vertical del vástago, pues la válvula estaría atorada y no podría hacer su funcionamiento normal. Entonces la recomendación es siempre utilizar un filtro. El arreglo lo tenemos hasta 24 pulgadas, entonces lo manejamos en hierro dúctil, lo manejamos en acero del carbón, acero inoxidable, níquel, aluminio, bronce, todo en función del fluido. Y el arreglo común es algo como esto: válvulas de seccionamiento para poder hacer mantenimientos, un filtro que tenga un puerto para purga y la válvula principal. ¿Utiliza filtros? No, filtros no. Bueno, es la recomendación. Nosotros manejamos también las válvulas check. Esta es una válvula duo check. La manejamos de 6 hasta 24 pulgadas. Esta en específico la vemos amarilla porque es de níquel, aluminio, bronce. Manejamos otros materiales también de acero inoxidable, super duplex, wafer, clase 125 y 250, y obviamente el diseño de doble disco hace que no presente problemas de cavitación, con un cierre rápido. Me imagino que esta es una válvula que usan de manera regular. Las válvulas, nuestra línea de válvulas checks no hidráulicas con certificación son las siguientes: la Duo Check, que también la que acabamos de ver con materiales estándar de 4 hasta 12 pulgadas, y listadas las tenemos de 8 a 12. Tenemos las válvulas, la Silent Check, de 4 a 10 en cuerpo wafer y de 4 a 12 en unidad, con aprobaciones CFM. ¿Conocen cómo funcionan este tipo de Silent Check? ¿Las manejan? ¿No? ¿No las usan? Esta es una válvula, se le dice Silent Check porque, bueno, en primera, si vemos el diseño, tenemos un vástago que nos atraviesa todo el cuerpo de la válvula en la parte central. Y el disco igual está completamente recorriéndose en todo el cuerpo de la válvula, de un lado a otro. Se le dice Silent Check porque esta válvula cierra antes de tener un flujo inverso. Quiere decir que a un diferencial de presión, por ejemplo, de 0.5 psi, la válvula ya está cerrando. Entonces,
nos elimina el golpe de ariete porque es una válvula check que antes de tener el retorno del flujo, la válvula ya está cerrada. Entonces, y es un cierre muy rápido. Nunca vamos a tener esa vibración de cierre cuando tengamos un paro de bomba, precisamente porque la válvula se adelanta al flujo inverso. Entonces, son muy usadas y obviamente tienen esa ventaja. Nosotros manejamos también válvulas de aire desde 1 pulgada hasta 6 y las manejamos válvulas de alivio de aire y combinadas. ¿Qué tanto? Aquí obviamente, ¿utilizan combinadas o utilizan solo alivio de aire? Solo alivio. ¿Solo alivio nada más? Se supone que hay 3 maneras de que el aire nos entre a la tubería de manera normal. El primero es, obviamente, cuando la tubería está vacía, está llena de aire. En ese momento arrancamos bomba y las válvulas de alivio no funcionan en ese momento. Las válvulas de alivio normales que utilizan solamente funcionan cuando tenemos tubería llena, pero no van a estar protegiendo el sistema en paros y arranques. La única que hace eso es la válvula combinada. Entonces, las tres maneras de que nos entre aire a la tubería es cuando la tubería está vacía, en los arranques y paros, o el aire que nos permite entrar los equipos que tenemos instalados, las conexiones, diferente tipo de la bomba, y el otro es que el agua de manera normal tiene un 2% de aire, y ese 10% de aire se empieza a liberar al tener movimiento, al tener caudal. Entonces, una válvula de alivio solamente funciona cuando la tubería está llena. Una vez que la tubería está llena, está aliviando pequeñas cantidades de aire de manera continua. Pero una válvula de alivio no funciona cuando tenemos arranques y paros de bomba. Ahí tendríamos que instalar una válvula combinada que alivia aire de manera constante en pequeñas cantidades, pero al mismo tiempo admite aire para evitar vacíos, y al arranque de la bomba elimina grandes cantidades de aire. Por eso se le dice combinada, tiene esas 3 funciones. Tenemos, ya para terminar, las válvulas que nosotros llamamos para edificio. Manejamos 3 tipos. 3 tipos de válvulas. La primera de ellas es una válvula reductora de presión, pero con un setting o una calibración ya desde planta. Este tipo de válvula no puede ser modificado el set point en sitio. Entonces, para nosotros, este tipo de válvula, por ejemplo, si tú instalas en un mismo edificio 50 válvulas, este tipo de válvulas no pueden ser, tienen que estar instaladas en el punto para el cual fue diseñado. Lo que nosotros hacemos, tenemos desde 1,5 hasta 2,5 pulgadas. Necesitamos que nos des la siguiente información. O sea, nos puedes solicitar el material, te podemos cotizar, pero no vamos a entrar a fabricación hasta que nos llegue esto firmado o aprobado por ingeniería. Cada válvula va a salir con un número de tag, donde ese tag te da la ubicación específica del punto donde debe estar instalada, donde también nos va a dar la información, lo que el cliente nos tiene que dar es el flujo que debe de tener en ese punto y el punto de ajuste de presión. Entonces, necesitamos saber la presión estática a la entrada, la presión residual a la entrada también, el flujo, y de esa manera nosotros podemos empezar a soltar o a lanzar la fabricación. Entonces, tiene que venir firmado por ingeniería para la aprobación. Tenemos la segunda opción, que es una válvula restrictora de presión, pero esta sí te permite hacer alguna modificación en el punto de ajuste. Si se fijan, tenemos acá un tope donde viene efectivamente seteada desde planta, pero
tienes una cierta oportunidad de modificar ese punto de ajuste. Vas a encontrar una tabla de diámetro, flujo, y este tope de acá tiene como una escala 0, 1, 2, donde te dice que para tal flujo y tal presión tendrías que colocar ese tope en el número 0 o en el número 1, y de tal manera que tienes un rango de ajuste. Este tipo de válvula no requiere que nos envíes la información, ni que nos llenes cierta información, ni que nos firmes de autorización para iniciar a fabricación. Está para 300 PSI, aprobadas UL y FM, y manejamos de 1,5 y de 2,5. Y la más sencilla es la válvula para manguera. Esta es simplemente una válvula estándar donde llega definitivamente el bombero, se conecta, simplemente abres y no tenemos ninguna regulación. Nosotros las manejamos también UL, ULC y FM de 1,5 a 2,5 pulgadas. Manejamos también el test header o el cabezal de prueba. Lo tenemos desde 4 hasta 10 pulgadas y obviamente está diseñado para instalar las válvulas de manguera, las reductoras de presión, etc. No sé si de lo que vimos rápidamente tengan alguna pregunta. Este tipo de válvulas de edificio, la presión de entrada puede ser hasta 300 PSI. Sí. ¿Cuál es el rango de regulación que puedo tener? 175. Actually, the maximum pressure for 175. For the pressure restriction valves, 175. For the factory set valves, they go to 300. La que es reductora de presión, que tú puedes modificar el set point 175. Si quisieras mayor presión, tendrías que mudarte a la que viene seteada desde fábrica, desde planta. And those are actually UL standards. The valves are tested for higher pressures than that, but in terms of being in accordance with UL, those are their pressures. Sí, en este caso todas son obviamente probadas acorde a lo que dice la norma de UL. O sea, el delta máximo que puedo descontar de los 300 o de la presión de entrada son 175. Más que el delta es, puedes setearla a que te dé 175 PSI como máximo. O sea, lo máximo que soporta la válvula es 300 y lo máximo que puedes entregar son 175. Si quisieras entregar más, te tienes que ir al modelo que viene seteado del diseño. Ah, ok, no. Entonces ese es el máximo, 175. ¿Alguna otra pregunta? Me parece que nos tocó hasta el último, están cansados ya, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? La presión empresarial, cómo se mantiene constante independientemente de la entrada, es bastante estable. ¿Las reguladoras de presión en general? Sí. O sea, ¿cuánto? O sea, si yo tengo 300 o 250 de entrada, pues el cambio siempre va a generar 275 por la presión siempre. Hablando de las válvulas piloteadas, ¿verdad? La precisión es bastante. De hecho, ¿dónde está la otra válvula? Acá está la que tiene el una válvula reductora de presión, a ella no le importa el caudal a la entrada ni la presión a la entrada. Ella solamente está comandada por la presión a la salida. Pero esta es una anular. Este es el piloto que me va a censar, que me va a gobernar esta válvula. La parte de aquí hacia abajo, este es un diafragma. Esta parte de aquí es húmeda, está en contacto con el agua, pero solamente nos va a estar censando la presión a la salida. Quiere decir que a esta válvula puede estar variando la presión a la entrada, puede estar variando el flujo o el caudal, pero a ella solo le afecta la presión a la salida. Esta parte de aquí arriba, después del diafragma, es un resorte ya con un rango de ajuste, hay diferentes rangos de ajuste. Y lo que tenemos aquí es lo siguiente. Yo tengo
La mitad de aquí abajo es una cámara que está sensando la presión a la salida. La mitad de acá es un resorte. Entonces tenemos una lucha entre el resorte y la cámara. Aquí abajo yo tengo un puerto. Si el resorte me gana, el resorte se va a expandir y me va a sellar este puerto, y eso va a significar que no va a permitir que el agua se salga de la cámara. Recordemos que lo que mencionamos al principio, si el agua queda encapsulada dentro de la cámara, la válvula va a tender a cerrar. Si el agua sale de la cámara, la válvula va a tender a abrir. Entonces, si yo tengo un set point de 65 P6, si yo seteo esto a 65 P6 y aquí tengo 70, quiere decir que la cámara tiene 70 en este sentido contra 65. Nos va a ganar la cámara, el resorte se va a contraer, este puerto que nos permite el desfogue de la cámara principal se va a cerrar y la válvula va a tender a cerrar porque hay más presión de lo que yo estoy pidiendo tener. Si aquí tenemos consumo y la presión se nos va a 60 P6 y aún yo tengo estos 65, entonces tengo 60 contra 65. El resorte se va a expandir, se nos va a abrir este puerto de acá y empieza a salir el agua de la cámara en este sentido y la válvula tiende a abrir. ¿Qué tan rápido? Es prácticamente inmediato. Hay algunos clientes, sobre todo en agua potable, que ellos ponen transmisores de presión, medidores de flujo, y empiezan a graficar para estar monitoreando el comportamiento del circuito. Y tú puedes ver tiempo contra flujo, presión de entrada y presión de salida. Tú vas a ver cómo el caudal va a estar, cómo se comporta el sistema. Tú vas a ver cómo la presión también de entrada, que es la que no controlamos, puede estar fluctuando. Pero vas a ver completamente una línea recta la presión. Depende mucho de la calidad de la válvula para esa precisión. La válvula tiene pilotos muy finos. De hecho, cuando tú ves otra marca, revisa los pilotos y vas a ver una gran diferencia. Estos pilotos, obviamente en agua potable, los utilizan para otras marcas también, por la precisión. Es una válvula muy, muy fina. Entonces, estos diafragmas que tenemos acá, este hule, que es el que me separa la cámara, se les hacen pruebas de ciclaje de 1.000.000 de ciclos. Entonces, esto no quiere decir que al 1.000.000 de ciclos va a fallar. Esto quiere decir que al menos te va a durar 1.000.000 de ciclos. Es la válvula en el mercado con mayor ciclaje. Una mariposa no tiene ese ciclaje. Una válvula de bola no tiene ese ciclaje. Ni siquiera los actuadores tienen de mejor calidad. Ellos tienen máximo 100.000 ciclos. Esto tiene un ciclaje mínimo de 1.000.000. Esa es la prueba que se le hace. Entonces, esta válvula tiene la capacidad de estar fluctuando todo el tiempo. Todo el tiempo. Por eso es que es la más usada para este tipo de operaciones. Una reguladora de presión, mientras tengas caudal, ella no va a parar. Ella va a estar siempre en posiciones intermedias. Siempre va a estar compensando, su tarea es mantener todo el tiempo esa presión. Entonces, esa es más o menos la idea de función. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tocar? ¿No? ¿Ya? ¿Ya?